Actividad número 14. Derecho laboral. Las causales del despido. Antes de comenzar con el tema, el despido en nuestro país, México, puede vertirse de dos maneras: de manera justificada o injustificada. De manera justificada se determina por parte del patrón, lo que hace un despido que sea o no justificado. Es necesario tener las pruebas de las causas del despido. En caso contrario de no poseer esas pruebas, el trabajador puede exigir el pago de su liquidación constitucional más el pago del finiquito y sueldos caídos durante la demanda. Lo anterior es en base a la Ley Federal del Trabajo, bajo el artículo 47. Este artículo menciona que las causales de despido es actuar por parte del trabajador con dolo, o si el sindicato que propone el trabajador, los datos que tiene o certificados sean falsos. Las faltas de probidad u honradez, actos de violencia, amagos, injurias o malos tratamientos en contra del patrón, sus familiares o personal de la empresa o establecimiento. El daño que llegue a causar en maquinarias o productos. Negligencias por parte del trabajador que cause perjuicio, imprudencia o descuido que ponga en peligro la seguridad del establecimiento o los compañeros de trabajo. La inmoralidad, revelar secretos, faltas injustificadas por más de 3 ocasiones en un lapso de 30 días a partir de la primera falta. La desobediencia por el trabajo contratado dentro de la jornada y con los medios suficientes, a excepción caso por que sea por un caso fortuito o de fuerza mayor. La negativa a optar medidas preventivas o procedimientos para evitar accidentes o enfermedades. Concurrencia en estado de ebriedad o bajo alguna influencia de algún narcótico o droga enervante, a excepción que exista alguna prescripción médica y se haga claro de conocimiento al patrón. Sentencia ejecutoria en proceso penal que impida el cumplimiento del trabajo. Despido por causas análogas. El abandono del empleo, como se había mencionado dentro de las causales, la riña y otros comportamientos particulares, aun y cuando se encuentran expresamente previstos en la ley, se incluyen en los supuestos genéricos, que en la práctica resultan demasiado ambiguos. Esto quiere decir que aunque no exista o no sea muy concurrida o socorrida por temor procesual de la analogía que permite la norma. Así es que el dormirse en el empleo o leer el periódico es una falta prohibida de probidad, y ausentarse, aunque sea momentáneamente. La falta de atención a sus labores constituye un abandono del trabajo y por ende también entra dentro de una causal de despido. Esto prácticamente es referido a las empresas privadas o en la mayor parte de trabajadores en la cual estamos en la actualidad. Más sin embargo, se puede dar también causales de despido en específico para tripulaciones aeronáuticas, que en este caso se definirían como empleados especiales, en los cuales van a estar sujetos dentro de lo que es el artículo 237, 242 y 244, así al igual 264 y 291. Las causales dentro de estos es que el trabajador se niega a realizar vuelos de búsqueda para auxilio o salvamento, o que los agentes de comercio y los trabajadores de transporte público
una disminución importante y reiterada en el volumen de ingresos. Ahora, la tercera vertiente es en específico para los empleados de gobierno o los trabajadores del Estado, en donde las causales de despido o el cese en el Tribunal Federal, las que se encuentran previstas en las fracciones 5 del artículo 46 de la Ley Federal de Trabajadores del Servicio del Estado, determina las causales similares a la Ley Federal del Trabajo del artículo 47, tales como son la falta de probidad, actos inmorales, negligencia, dolo, indiscreción, faltas de asistencia, desobediencia reiterada, injustificada, embriaguez o uso de narcóticos, la falta probada de cumplimiento de las condiciones generales de trabajo de la dependencia respectiva, que vienen siendo una especie de contrato colectivo, pero en el cual los representantes sindicales solo tienen derecho a manifestar su opinión y no a negociar la reglamentación. Por tal motivo, la interpretación que hace de este tema ante el Poder Judicial de la Federación, al declarar la cláusula de exclusión como inconstitucional, en el texto del amparo concedido a los trabajadores del ingenio de El Potrero, el órgano de referencia confunde la separación obligada a que está sujeto un patrón por el aviso del sindicato titular de que un trabajador ya no forma parte del mismo, al concepto de despido. Es decir, se está hablando aquí a una exclusión y a un despido. La separación puede presentarse básicamente de manera particular, es decir, solicitada por el propio trabajador, y que en base al artículo 395, en el contrato colectivo podrá establecerse que el patrón admitirá exclusivamente como trabajadores a quienes sean miembros del sindicato contratante. Esta cláusula y cualesquiera otras que establezcan privilegios a su favor no podrán aplicarse en perjuicio de los trabajadores que no formen parte del sindicato, que ya presten sus servicios en la empresa o establecimiento con anterioridad a la fecha en el que el sindicato solicita la celebración o revisión del contrato colectivo y la inclusión en él de la cláusula de exclusión. Podrá establecerse también que el patrón separará del trabajo a los miembros que renuncien o sean expulsados del sindicato contratante. Esto quiere decir que no se trata de un despido, puesto que es una decisión ajena al empleador, lo que se comentaba al principio. En este caso, si el trabajador afectado logra una sentencia favorable para su reinstalación, el pago de la indemnización y las demás prestaciones tendrá que erogarlos el sindicato que motivó su daño. Un ejemplo para el presente y que es más aplicable a la ley, sobre todo por hecho o existencia de sindicatos, es para los trabajadores del Estado, mismos que pueden ser acreedores a una sanción administrativa o sean cesados definitivamente de sus labores. La principal mención es la originada a la que estás un sujeto o un patrón, por el aviso del sindicato de titular de que un trabajador ya no forma parte del mismo, al concepto de despido. El artículo 395 prevé un castigo consistente en la facultad del sindicato de exigir del patrón que se separe o despida a un trabajador que ha decidido, si ya no pertenece a aquel, lo cual permite que se obligue al trabajador a pertenecer a un sindicato restringiéndole su derecho a decidir no formar parte de él. Bajo el artículo 358, el ordenamiento referido contempla una prohibición consistente en que en cualquier cláusula que se pacte en el contrato colectivo tendiente a castigar e imponer una sanción pecuniaria a un trabajador que decide separarse del sindicato que pertenecía, se tendrá por no puesta. Esto es,
En ambos dispositivos se contempla la misma hipótesis, la separación voluntaria de un trabajador del sindicato al que pertenece, pero en conclusión podemos definir que se contempla el castigo consistente en el despido de su empleo como cláusula de exclusión, y el otro se prohíbe como una sanción o un castigo o una multa. La separación afectado, como se ha mencionado, si logra una sentencia favorable el trabajador para su reinstalación, este constará del pago de la indemnización y demás prestaciones que tendrá que erogar el sindicato que motivó su daño. Y en cuanto a los trabajadores que dependan del Estado, las ejecuciones o sanciones administrativas consisten en ser cesados o inhabilitados en su cargo a disposición de la Contraloría. Se retiran del cargo, pero esto debe de ser ejecutado por la propia dependencia a la que el trabajador prestaba sus servicios. Y en la resolución que sea favorable al trabajador, para los trabajadores del Estado, la dependencia en sí dependerá o deberá reincorporarlos a su puesto y pagarle de su propio presupuesto por una decisión ajena el pago de los salarios que dejó de percibir. Esto bajo el artículo 70 de la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos. Una técnica formal de despido. En este punto se toma como un acto unilateral que se estaba manifestando al principio, o se hizo mención. Es en donde el patrón comúnmente avisa a un trabajador por escrito de la fecha y la causa del despido, el cual este documento se debe de otorgar dentro de los 30 días siguientes en que el trabajador incurra en alguna de las cláusulas o causas del despido. De manera común, el trabajador, si lo considera pertinente en que fuese un despido injustificado, deberá acudir a realizar o presentar una demanda ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, la cual dará una resolución declarando como un acto de despido justificado o injustificado. Para esto corresponderán de acuerdo a las liquidaciones de acuerdo a la ley, bajo los artículos 53. Bajo el artículo 53, causas de terminación de las relaciones de trabajo, se manifiesta como el mutuo consentimiento de ambas partes, la muerte del trabajador, la terminación de la obra o vencimiento del término de inversión de capital, de conformidad a los artículos 36, 37 y 38, la incapacidad física o mental o inhabilitada manifiesta del trabajador, que haga imposible la prestación del trabajo, y los casos a que refiere el artículo 434. Bajo el artículo 54, en el caso de la fracción 4 del artículo 53, si la incapacidad proviene de un riesgo no profesional, el trabajador tendrá derecho a que se le pague un mes de salario y 12 días por cada año de servicio, de conformidad con lo dispuesto al artículo 162, o de ser posible, si así lo desea, a que se le proporcione otro empleo compatible con sus aptitudes, independientemente de las prestaciones que le correspondan de conformidad con las leyes. Y bajo el artículo 55, si el juicio correspondiente no comprueba que el patrón las causas de la determinación, tendrá el trabajador los derechos consignados en el artículo 48. El incumplimiento de los restantes requisitos legales, si que comportara la calificación del despido objetivo como improcedente, es decir, si la formalidad de presentar el escrito o manifestárselo al trabajador no incurre después de los 30 días o no se le notifica al trabajador el motivo de su despido,
el despido se considera como injustificado. Ahora, de manera colectiva, en el caso para los trabajadores del Estado, se manifestará bajo el artículo 433, en donde la terminación de las relaciones de trabajo como consecuencia del cierre de las empresas o establecimientos o la reducción definitiva de sus trabajos se sujetará a las disposiciones de los siguientes artículos. Artículo 434. La causa de terminación de las relaciones de trabajo se darán o se presentarán por la fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patrón, o su incapacidad física o mental o su muerte, que produzca como consecuencia necesaria, inmediata y directa la terminación de los trabajos. La incosteabilidad notoria y manifiesta de la explotación, el agotamiento de la materia, objeto o una industria extractiva. Los casos del artículo 38 y el concurso o la quiebra legalmente declarado si la autoridad competente o los acreedores resuelven el cierre definitivo de la empresa o la reducción definitiva de sus trabajos. Las técnicas de la separación. La separación la vamos a definir en 7 puntos, en las cuales van a constar en las primeras dos: 1. El trabajador presente alguna enfermedad contagiosa. 2. Alguna incapacidad temporal por algún accidente de trabajo. Esta previamente será notificada y evaluada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE o cualquier centro médico que tenga legalidad ante el patrón. La separación también se puede presentar por la prisión preventiva del trabajador que traiga aparejado una sentencia absoluta y el arresto del trabajador. Esto será ejecutado claramente por el poder o la autoridad judicial hasta que se determine su sentencia. Bajo el punto 5 y 6, el 5 nos habla sobre el cumplimiento de un servicio o cargo público por parte del trabajador, en el que el trabajador, en el punto 6, sea designado representante ante los organismos estatales y las juntas. Esto se presentará claro en un escrito desde la fecha en que se deban presentarse los cargos hasta por un periodo de 6 años. Y el punto 7, que falte alguno de los documentos necesarios para la presentación del servicio, que exijan las leyes y reglamentos cuando sea imputable al trabajador. Esto con el documento que debe constar desde la fecha en la que el patrón tenga conocimiento del faltante de documentación por un periodo de 2 meses. Cuando se habla de despido arbitrario, es prácticamente el despido de manera unilateral, es decir, se presenta por medio de los empleadores o el patrón en cuanto a rescindir el contrato o el despido de los colaboradores, y que para ello el empleado o trabajador tendrá derecho a el cese del vínculo laboral por iniciativa del empleador, como se ha mencionado, sin que obedezca a una causa justa que contemple la ley. El plazo para reclamar la indemnización por despido arbitrario es de 30 días naturales desde que se produjo el despido. Esto para poder reclamar sus derechos ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Es todo, compañeros, y gracias.